Las marcas de bebidas más famosas del mundo como Coca-Cola y Pepsi anunciaron que modificarán su fórmula debido a un posible agente cancerígeno. Esto luego que en el estado de California el colorante 4-Mey fuera incluido dentro de la lista de agentes cancerígenos. En tanto, en nuestro país, la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes descartó tajantemente que la industria de bebidas cola tenga agentes cancerígenos. Para saber más respecto a este tema, conversaremos a continuación con la nutricionista y docente de la Universidad de Chile, Soledad Reyes. Soledad, ¿cómo está? Bienvenida a Resumen Ejecutivo. Hola, ¿cómo estás? A ver, esto parte de un etiquetado que no quieren incluir las bebidas cola, algo que surge de una ley en California. Justamente, no es una novedad que este colorante, este compuesto químico tenga un posible efecto cancerígeno. Lo que pasa es que surge esta ley en el estado de California que exige tener un rótulo debido a que contienen estos químicos y la industria de las bebidas cola allá no quiere utilizar esta rotulación, por lo tanto decide cambiar su formulación para no tener este etiquetado nuevo. Y ya partió en la ciudad de California y pretende extenderlo a todo el mundo. Así es la información, que estaría cambiando toda la formulación. Hablemos de este colorante, Soledad, que tiene que ver con el que da el color caramelo, ¿no es cierto?, a estas bebidas, y que también está presente en otros alimentos. Por ejemplo, cuando uno tuesta pan y le queda así como que quemadito, también tiene. Exacto, es un compuesto químico que se forma luego de la cocción de algunos alimentos, que tiene un posible efecto cancerígeno. Eso es bien importante destacar porque los cancerígenos en general están clasificados de acuerdo al grado de evidencia que hay en relación a su peligro o riesgo de desarrollar cáncer. Este químico tiene un posible efecto cancerígeno y no es más que eso porque los estudios no han evidenciado que sea algo más potente. O sea, son estudios en animales, habitualmente en ratas, que ha demostrado aumentar el riesgo de ciertos tipos de cáncer, pero también este químico en particular ha demostrado disminuir el riesgo de otros tipos de cáncer. Entonces, ¿en serio? ¿Cómo cuáles? Hay un estudio en ratas que disminuyó el cáncer de tiroides, otros de médula ósea, pero son estudios aislados. Cuando uno mira el total de la evidencia, se asocia a un posible aumento del riesgo de desarrollo de cáncer. Soledad, y además dentro de las cantidades que dicen en el estudio que tendría que consumir un ser humano para tener esta posibilidad de tener cáncer, son 1000 latas de bebida al día. ¿Quién toma 1000 latas de bebida al día? Ese es otro punto muy importante porque uno no consume esa cantidad como para poder desencadenar un proceso cancerígeno. Lo que sí es importante es ver en el contexto en el que uno consume estas cosas, porque no por dejar de tomar alguna de estas bebidas cola vamos a anular nuestro riesgo de cáncer. La verdad es que en nuestra alimentación, de acuerdo a este estilo de vida occidental y el tipo de alimento y de estilo de vida finalmente, estamos sometidos a grandes factores que aumentan el riesgo de cáncer. Por ejemplo, las clásicas papas fritas tienen mayor cantidad de este 4-Mey que lo que tendría un vaso de Coca-Cola. Y como bien mencionabas tú, todo lo que está sometido a cocción y todo lo que se quema, todos los alimentos que están un poco carbonizados, como nos puede pasar con el pan, como nos puede pasar con un trozo de carne en un asado, por ejemplo, a la parrilla, si usamos carbón vegetal. Todas estas cosas que se carbonizan tienen aminas heterocíclicas que son cancerígenas también. El comer más grasa, el sedentarismo, el tabaco, en fin, hay un montón el mismo alcohol que a bajas dosis tiene un efecto protector para algunas enfermedades, a dosis más altas tiene un efecto absolutamente deleterio en relación a enfermedades, entre ellas el cáncer. Entonces, a su juicio, ¿esta es una indicación un poco exagerada? A mí me parece que sí, sobre todo destacando que esto no es una medida frente a un estudio en particular que haya demostrado que hay más riesgo de cáncer. Esto es una reacción frente a una medida que tiene que ver con etiquetado. No es que haya sido publicado ayer o la semana pasada un estudio que demostró que efectivamente el que se toma 10 latas de alguna de estas bebidas cola tiene más riesgo de cáncer. Esto es una reacción a la normativa de un estado en Estados Unidos, en California en particular. Entonces me parece un poco exagerada pero bienvenido es que nos saquen, ¿cierto?, del medio los compuestos que pueden tener algún potencial riesgo. O sea, vamos a estar un poquito más tranquilos, pero
no lo acompañamos con la eliminación de otros factores de riesgo. Esta no es primera vez, por ejemplo, que hay un ingrediente que se puede considerar cancerígeno en las bebidas cola. Por ejemplo, cuando se hablaba del endulzante. Recuerdo que hace algunos años atrás hubo toda una polémica con respecto a un endulzante especial que podría producir cáncer. Exacto. Hay varios tipos de endulzantes y hubo uno o dos que de hecho uno por muchos años estuvo prohibido en Estados Unidos por esta misma sospecha y esta asociación que se hacía con el cáncer, y posteriormente con los años se demostró que había que tener una mezcla con otro endulzante a dosis muy alta para poder tener este efecto cancerígeno, y efectivamente la medida se revirtió y ahora se puede vender en Estados Unidos nuevamente este edulcorante. Otra cosa que llama la atención, por ejemplo, lo conversábamos al inicio de la entrevista, esto que es un estado en California para cumplir con una regulación que impone el estado, y obviamente que las bebidas cola, de una estrategia, yo también diría, se mezcla un poco el marketing para no que en su rotulado diga que tiene un ingrediente que puede ser cancerígeno, ha causado diversas reacciones. Por ejemplo, estaba leyendo lo que sucede, el portavoz de Coca-Cola en España, por ejemplo, ha declarado que el producto no es un ingrediente sino un residuo que se produce en la caramelización, y no se encuentra solo en bebidas, sino que, como hablábamos, se encuentra en un pan muy tostado, una carne muy tostada, pero la reacción en Europa es totalmente distinta a la reacción en Estados Unidos. Lo que pasa es que los organismos que regulan la utilización de estos aditivos, pues finalmente un colorante es un aditivo, tienen criterios distintos. En Estados Unidos la FDA, y la FDA tiene catalogado en grupos las sustancias químicas que se pueden utilizar en relación al riesgo de cáncer. Entonces hay algunas que tienen una categoría más alta respecto del riesgo y por lo tanto la prohíben. Este en particular, el 4-MEI, está en la categoría del 2B de una lista de 6, o sea, está justo en la mitad del criterio respecto del riesgo de que asocie cáncer. Y en Europa probablemente la evidencia, la interpretación que hacen de la evidencia es distinta, y por lo tanto tienen una política a su vez distinta respecto de si se puede utilizar y cómo reacciona frente a este tipo de cosas. Hablemos sobre lo que puede generar en el público, las personas que ven una información como esta y que muchas veces se asustan con esta medida. ¿Qué mensaje le darías con respecto a este tema? Sería un mensaje más bien tranquilizador, no me parece que es para causar alarma, sí para tener conciencia de que tenemos mucho en qué cuidarnos, ¿no? O sea, se supone que con las bebidas cola de aquí a poco no vamos a tener este compuesto presente, así que por ese lado calmarnos, pero también en términos de cuidar nuestra salud, extremar otras medidas que son muy benéficas respecto de la protección frente al cáncer. Por ejemplo, lo que hablábamos, cuidar cómo cocinamos nuestros alimentos, no dejar que ninguna persona, ni niños ni adultos, consuman alimentos que estén quemados, porque eso es cancerígeno. Ahora, no es que una vez que haya comido o una vez que me haya tomado una lata de esta bebida cola tengo el riesgo aumentado, pero en el largo del tiempo, cuando esto se hace habitual y es común, sí nuestro riesgo va aumentando. Entonces, informarse y revisar qué hábitos estás llevando a cabo que pudieran ser perjudiciales para tu salud, y eso poder modificarlo. Soledad, a su juicio, por ejemplo, todo esto que ha entrado en el último tiempo, las etiquetas, porque lo de los colorantes, esto no es el único caso. Algunos años atrás hablábamos del amarillo crepúsculo, la tarsaltina, que ahora se incluyen en los yogures. Esto generó destacado. Exactamente, que obviamente que está destacado. Hablo del rotulado de la información que puede tener el consumidor ante estos productos. ¿Lo considera como una evolución favorable para tener a un consumidor mucho más informado, que sepa qué alimentos le hacen bien, qué otros le hacen mal? Yo lo encuentro muy benéfico, o sea, que el consumidor cuente con información suficiente para poder hacer una buena elección frente a lo que va a comprar y lo que finalmente va a consumir. Lo importante sí es que esta información sea clara, que no alarme y que no sea confusional. De repente, si destacamos, el amarillo crepúsculo, la tartracina, la verdad es que yo no sé si el común de la gente va a entender qué es lo que es y va a entender en términos de poder hacer una buena elección. En ese sentido, la regulación, la normativa en Chile ha evolucionado y se ha modificado harto la ley de etiquetado, y yo creo que ha sido positivo.
pero que nos falta todavía un poquitito más respecto de simplificarla, que sea más entendible. Eso nos falta un poquitito. Bueno, Soledad, queremos agradecer que haya estado aquí en Resumen Ejecutivo. Partimos con la información sobre estas bebidas cola, pero también hablamos de la regulación nacional y cómo los consumidores tenemos que ir entendiendo cada vez más cómo alimentarnos mejor y cómo tener una vida cada vez más sana. Y eso probablemente nos ayudaría a cambiar harto todos los problemas de salud que tenemos actualmente. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, si finalizamos este segmento informativo, finaliza aquí Resumen Ejecutivo. Que tengan muy buenas noches.